Paciente internado en unidad de cuidados intensivos desde hace 2 meses. Ha recibido 3 ciclos completos de tratamiento con carbapenems a dosis máximas. Miren, o sea, 3 veces le han dado el tratamiento completo con carbapenems en oportunidades diferentes, ¿ya? Durante esos 2 meses de permanencia. ¿Ha usado bastante carbapenem o no? Claro. Estando asintomático los últimos 5 días, o sea, estaba sin infección probablemente, pues estaba asintomático. Inicia nuevamente fiebre, hipotensión, o sea, algo severo, broncorrea y dificultad respiratoria, que obliga a colocarlo en ventilación mecánica. ¿Qué foco estarían sospechando? De una neumonía intrahospitalaria, ¿no es cierto? Dice que bacteria está probablemente implicada. ¿Qué creen que han seleccionado con el carbapenem? Lo que han aislado, o sea, lo que han seleccionado es Stenotrophomonas maltophilia. Ya, porque la Klebsiella, ya, las pseudomonas, el Acinetobacter normalmente responden a los carbapenems. ¿Ya? Pero lo que más bien va a empezar a colonizarse cada vez más es la Stenotrophomonas maltophilia, que produce carbapenemasa, por eso es que no le hace nada el carbapenem, y cuanto más uses el carbapenem, está seleccionando más cepas resistentes de Stenotrophomonas. Hay una relación directa. Paciente que tiene infección por Stenotrophomonas maltophilia es porque ha tenido uso de carbapenem como antecedente. ¿Y cuál es el tratamiento? Cotrimoxazol, así es. Y las cefalosporinas de tercera, ¿qué cosa es lo que van a generar? Bacterias BLE. ¿Ya? Cuando usa uno ceftriaxona y otra vez ceftriaxona y más ceftriaxona, y por gusto da ceftriaxona, lo que está seleccionando son bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, o sea, bacterias BLE. ¿Ya? Puede ser una E. coli, una Klebsiella, un Proteus, no sé, pero que tengan beta-lactamasa de espectro extendido. Y eso les obliga a usar ¿qué? Carbapenems. Y el uso de carbapenem selecciona Stenotrophomonas. O sea, en palabras simples, no es chiste usar antibióticos. Antes como que no parecía real esa frase, ahora ya la cosa está volviéndose muy seria, ¿no? Nos estamos quedando sin alternativas. Bueno, aquí es Stenotrophomonas. Sigamos. Dentro de esta neumonía intrahospitalaria, ya, esto solamente para que recuerden ustedes, acuérdense que cuando era neumonía adquirida en comunidad podían usar una cefalosporina de tercera más macrólido y esa era la, digamos, la piedra angular de vuestras respuestas cuando tengan preguntas de examen, ¿no es cierto? De una neumonía adquirida en comunidad, cefalosporina de tercera más macrólido, la intención ¿qué cosa era? Con la cefalosporina de tercera coberturar neumococo y con el macrólido los atípicos, ¿ya? Y eso era lo que deberían de sospechar. Habían otras alternativas, ¿ya? Habían otras alternativas. Pero para las neumonías intrahospitalarias, básicamente deben de sospechar primerito de gram negativos. Y han visto que hay preguntas que vienen así. Y dentro de esos gram negativos, pseudomonas. Por eso, neumonía intrahospitalaria es sinónimo de ceftazidime, ¿ya? Neumonía intrahospitalaria se debe de arrancar con eso, ¿ya? Con ceftazidime. Si quieren, ceftazidime más amikacina, si es que lo consideran, si es que está entre las alternativas, ¿ya? Pero se tiene que coberturar pseudomonas, necesariamente. Y si tiene algún riesgo de invasión o ha sido sometido a procesos invasivos, o sea, tubo orotraqueal, está en ventilación mecánica, qué sé yo, hay que pensar ya en Staphylococcus aureus también. Ahí sí justificaría vancomicina, ¿ya? Pero de entrada no se da vancomicina porque no es necesario. ¿Qué pasa si le dan vancomicina por gusto? Ya saben que van a seleccionar cepas resistentes. ¿De qué ya también? De enterococo, resistente a vancomicina. O sea, por gusto no hay que dar el antibiótico. Creamos problemas. ¿Ya? Solamente eso era para hacerles recordar la diferencia entre intra y comunidad. A ver, acá dice un paciente varón de 48 años de edad, es internado por fractura de fémur izquierdo. ¿Ya? Esta pregunta es interesante, ¿ah? Fractura de fémur izquierdo. ¿Ya? Al 4º día de hospitalización muestra fiebre intensa y tos, por lo que se toma un análisis de gases arteriales que evidencia hipoxemia. ¿Qué podrían pensar? ¿Qué podría ser? ¿Es una neumonía intrahospitalaria o no? Ya, aquí todavía dice que en la radiografía de tórax se confirma como neumonía intrahospitalaria, o sea, tiene patrón radiológico, gasométrico, clínico y tiene la permanencia más de 3 días, porque dice al 4º día. Es una neumonía intrahospitalaria. La pregunta es qué afirmación es correcta y
Si se dan cuenta, nos está preguntando por el agente etiológico. Vamos a ver. Acá les voy a dar algo más que tiene que servirles sí o sí. Las neumonías intrahospitalarias, que si bien es cierto, todas tienen que presentarse pasadas las 72 horas de internamiento, se van a clasificar en dos grupos: precoces y tardías. Precoces hasta el 5.º día y tardías del 6.º para arriba. ¿Ya? ¿Y por qué es importante diferenciar? Las precoces, ya las bacterias que las están causando son todavía las comunitarias. Cuidadito, por mucho que ya sea intrahospitalario. ¿Ya? Las precoces. ¿Cómo se adquiere la neumonía? Una neumonía, ¿cómo lo adquirimos? Por microaspiración. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la persona entra al hospital, hemos dicho además que a partir de qué día uno empezaba a colonizarse, a partir del 5.º día. Por eso es que los primeros 5 días todavía estás con tus bacterias que has traído de la comunidad. ¿Ya? Y si te microaspiras las bacterias que tienes en la orofaringe, vas a aspirarte las bacterias que has traído de la comunidad. Por lo tanto, en los 5 primeros días es todavía perfectamente posible que estén las bacterias comunitarias. Pasados los 5 días, ya se ha colonizado el paciente por bacterias intrahospitalarias, y si se microaspira, esta va a desarrollar justamente neumonía por bacterias netamente del hospital. ¿Ya? Acá hay que definir bien eso, porque nos está preguntando sobre la etiología. Y miren aquí, dice que es al 4.º día. Está dentro de los 5 primeros días todavía. Entonces, como es una neumonía, y la neumonía se adquiere por aspiración, se supone que ha aspirado bacterias que tiene a nivel de orofaringe, serán bacterias todavía de la comunidad. ¿Ya? A eso se refiere la pregunta. Acá dice, a ver, dice la correcta: en ninguna circunstancia podría tratarse de Klebsiella pneumoniae. Claro, no es probable que sea Klebsiella pneumoniae, porque Klebsiella pneumoniae es intrahospitalario. Pero acá dice en ninguna circunstancia. ¿Creen que en todo el mundo no habría un solo caso que podría ser Klebsiella pneumoniae? ¿Ya? Todas las alternativas que son absolutas son falsas. ¿Ya? Podrían ponerme aquí, es poco probable que se trate de Klebsiella pneumoniae, y yo podría aceptarle, pero dice en ninguna circunstancia. ¿Ya? Y sí habría circunstancias. Sí habría circunstancias. Por ejemplo, un lugar donde haya corrientes de aire y estén nebulizando a un paciente con neumonía, estén haciendo botar su Klebsiella, lo estén nebulizando encima, el paciente rápidamente se coloniza. Y encima le coloco un tubo orotraqueal, le meto la Klebsiella al árbol respiratorio. Entonces, en algunas circunstancias podría ser, pero acá dice en ninguna. Entonces, no lo considero como correcto. El siguiente dice: la persona tiene riesgo para Staphylococcus aureus. ¿Qué opinan? ¿Tiene riesgo para Staphylococcus aureus? ¿Le han puesto tubo endotraqueal? ¿Le han puesto ventilación mecánica? ¿Algo? No, no, no es cierto. Recién está empezando un cuadro, ¿no?, de dificultad respiratoria y todo lo demás. El otro dice: la etiología necesariamente debe de ser Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué dicen? No, no es cierto. Podría en algunas circunstancias ser, pero acuérdense que está dentro de los 5 primeros días que todavía van a permanecer las bacterias que han venido de fuera. Si aquí dijera la etiología podría ser Pseudomonas aeruginosa, sería real. Pero dice necesariamente debe de ser Pseudomonas. No lo es tampoco. Y este de aquí, que tampoco es absoluta, pero dice es posible que la etiología sea Streptococcus pneumoniae. Claro que sí. Está dentro de los 5 días, está con las bacterias que ha traído de la comunidad, y obviamente es posible. No dice que sea necesariamente real. Es posible que sea Streptococcus pneumoniae. Y el otro dice la causa más probable es Acinetobacter baumannii. Acinetobacter es para cuando están intubados. Fíjense, quizá nadie hubiera optado por esta alternativa. ¿Ya? Pero hay que acordarse de las precoces y tardías hasta 5 días y después de pasado ese tiempo. ¿Ya? A partir del 5.º día la persona empieza a colonizarse con bacterias intrahospitalarias. Bien, esto ya lo hemos comentado también, ya solamente para que se acuerden. No se olviden que cuando hablamos de gram negativos, si bien es cierto hay varias alternativas, ya las cefalosporinas van a la cabeza, y cuando es intrahospitalario, ceftazidime, no hay nada que discutir, ¿ya? Ceftazidime. En gram positivos, para situaciones netamente del hospital es vancomicina. Para netamente el hospital. Si fueran de la comunidad, están penicilinas, están cefalosporinas, están penicilinas más inhibidores de penicilinas, o sea, hay varias alternativas. Entonces, para el hospital, gram negativos, ceftazidime, gram positivos, vancomicina. ¿Ya? Va más o menos por ahí. Si quieren ampliar más anaerobios, en el intrahospitalario, carbapenems fundamentalmente. ¿Ya? Carbapenems.
Clindamicina es más para afuera del hospital. Pequeñas diferencias. Esto también ya lo hemos visto. Solamente estábamos recordando. No se olviden cuando van a sospechar de gram negativos y anaerobios a la vez, cuando haya abscesos fundamentalmente, y para que haya absceso tienen que hablarles de niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles hidroaéreos dentro del enunciado. Y esto, para que por última vez lo vean, para que diferencien del nivel hidroaéreo, ¿qué cosa era? Era el menisco de aire, ¿no? Son varias preguntas que vienen así, ¿ah? Y hablan de todo, excepto de esa cosita es la que les va a orientar a la respuesta. ¿Ya? ¿Qué cosa era el menisco de aire? Significaba que esto era una caverna que se ha poblado por hongos. ¿Qué hongo? Aspergillus. Y esto sería un aspergiloma. Y el tratamiento no es en base a terapia médica, sino más bien quirúrgica. ¿Ya? ¿Y cómo se manifiesta el aspergiloma? Hemoptisis. Y es lo que más hay. ¿Ya? Muy bien. A ver aquí. Paciente de 64 años con antecedente de tuberculosis pulmonar. En 2 oportunidades. Desde hace 6 días hospitalizado por fiebre y tos con expectoración mucopurulenta. La radiografía de tórax muestra una condensación alveolar en el lóbulo inferior derecho y la gasometría arterial con PO2 de 50, está haciendo insuficiencia respiratoria. Tiene condensación alveolar, o sea, una neumonía. ¿Cuánto tiempo ya está? 6 días. Es una neumonía de tipo intrahospitalaria. ¿Precoz o tardía? Tardía, ya se pasó los 5 días. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes terapias antibióticas le parece la más adecuada? ¿Cuál elegirían? ¿Se dan cuenta? Dos lapsus de escritura. No, supongo que nadie piensa que es ceftriaxona más claritro, ¿no? Para no convencerles. Está bien, ceftazidime, quien varios dijeron y están bien. ¿Por qué ceftazidime? Ahora sí. ¿Por qué? Porque es una neumonía intrahospitalaria definitivamente tardía, por un lado, por lo tanto ya son gérmenes intrahospitalarios y hemos dicho en neumonías intrahospitalarias netamente hay que sospechar gram negativos y a la cabeza pseudomonas. Y por otro lado ha tenido TB pulmonar 2 veces, es un pulmón secuelar. En el pulmón secuelar quedan bronquiectasias y el germen que más coloniza bronquiectasias es pseudomonas también. ¿Ya? Para tener en cuenta esas dos cosas. Esta. Paciente varón de 55 años, inmunosuprimido por corticoterapia prolongada. Se encuentra en su segundo día de hospitalización por celulitis de pierna izquierda. ¿Ya? Miren, es un inmunosuprimido, ¿ah? Y tiene celulitis en pierna izquierda. Durante su permanencia desarrolla dificultad respiratoria y en la radiografía de tórax se observa infiltrado alveolar en el lóbulo inferior derecho. ¿Qué significará? Que es una neumonía. Muy bien. En el cultivo de esputo se observan filamentos arrosariados gram positivos. Filamentos arrosariados gram positivos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué opinan? Ya, es un paciente inmunosuprimido, estamos de acuerdo, ¿sí? Es inmunosuprimido, perfecto. Está en el hospital también, tiene su celulitis, ¿no es cierto? En pierna izquierda. Alguien podría pensar, ha hecho neumonía y tenía celulitis, podría ser estafilococo. ¿Sí? Está claro, podría ser, es una alternativa. Pero ¿qué cosa han encontrado en el gram? Arrosariado significa en cadena, no en racimo. En racimo sería otra cosa. Si fuera estafilococo sería en racimo. ¿Se acuerdan? El estreptococo va a manera de rosario, en cadena. Entonces, ¿esto es más para qué? Un gram positivo en cadena, estreptococo, ¿sí? Y no solo es estreptococo, sino que o mejor dicho, no solo no es estafilococo por esa forma de presentación, significa entonces que la celulitis es una cosa motivo del ingreso, pero no tiene relación con la neumonía. La neumonía lo ha podido adquirir por microaspiración. ¿Nos dicen el tiempo de permanencia que tiene en el hospital? ¿Dónde dice? Segundo día de hospitalización. ¿Es una neumonía intrahospitalaria o no? Ni siquiera es intrahospitalaria, ¿o lo es? Ya. Y si no es intrahospitalaria, porque hay solo 2 formas, ¿cuál sería? Comunitaria. Y el principal agente causal de la neumonía comunitaria, neumococo. ¿Y coincidiría o no? ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, no el hecho que esté hospitalizado significa que sea necesariamente intrahospitalaria, tiene que estar por lo menos 72 horas.
Aquí de repente lo único que podía inducirles a error es que como tiene celulitis, o sea, foco dérmico y luego hace neumonía, yo podría pensar, ¿no? Podría ser un estafilococo, pero el estafilococo no se ve en cadena, se ve en racimo. ¿Ya? No se olviden. Pulmones secuelares, cuidado con los pulmones secuelares. ¿Qué cosa entra en el pulmón secular? Lo hemos dicho, pseudomonas, ¿ya? A veces cuando viene de la comunidad, pero tiene historia de pulmón secular, también hay que coberturar pseudomonas. Por eso es que el levofloxacino se les da a este tipo de pacientes, porque cubre neumococo y también cubre pseudomonas. Ese es el objetivo. Este creo que ya lo hemos visto. Esta pregunta ya la vimos, ¿no? ¿O no? La mayoría de las neumonías, pues sí, ya la vimos. Ya, esa no tiene que ver. Esta de acá. ¿Cuál sería el tratamiento de elección ante una neumonía causada por pseudomonas aeruginosa? Miren cómo de directo puede ser la pregunta. ¿Cuál es? Siempre consideran, ¿se dan cuenta? Ceftazidime. Siempre van a considerar ceftazidime. ¿Ya? Las otras alternativas no las van a colocar. Del Clostridium difficile ya lo hemos comentado, solamente repasemos, acuérdense, por favor. Y también es intrahospitalario el Clostridium difficile, ¿no es cierto? ¿Ya? Acuérdense que el paciente tiene que estar hospitalizado, tiene que haber usado antibióticos. ¿Ya? Las dos cosas. Tiene que estar hospitalizado y tiene que haber usado antibióticos. Generalmente cuando el paciente solamente ha usado antibióticos, pero no ha estado hospitalizado, normalmente este paciente puede hacer diarrea por antibióticos, pero no por Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una bacteria que comúnmente se ve en pacientes hospitalizados con antibióticos y que hacen diarrea, obviamente. ¿Ya? La detección o el diagnóstico es por detección de toxinas. ¿Ya? Incluso van a encontrar toxina A y B. ¿Ya? Toxina A y B. Ambas más o menos participan por igual. La que más se detecta es la toxina B. ¿Ya? Pero la que más inmunogenicidad produce es la A. Por eso es que la vacuna, porque está en proceso una vacuna contra Clostridium difficile, para que no haya ese tipo de problema, ya está trabajándose con la toxina A. ¿Ya? Lo más probable es que en el examen solamente les digan toxinas. ¿Ya? Lo más probable es que le digan solamente toxinas. Pero acuérdense, hay una vacuna que se está trabajando y es en base a la toxina A. ¿Ya? En base a la toxina A. Varón de 70 años que ingresa a UCI por una neumonía severa, tratado con ceftriaxona, evolución favorable. Muy bien, salió de la neumonía, que era comunitaria probablemente. A los pocos días desarrolla una diarrea muy copiosa, con gran deterioro del estado general. La etiología que usted sospecharía, ¿cuál es? Algunas son así de directo, ¿no? ¿Qué cosa es ECN? Estafilococo coagulasa negativo. Cuidado que les ven abreviado y no recuerden qué cosa es. Esto está claro, ¿no? MARSA es pues Staphylococcus aureus meticilin resistente, ¿no? Y E. coli también te dan como alternativa. Esta, varón de 60 años operado de neoplasia pulmonar, en el posoperatorio desarrolla neumonía nosocomial, por lo que recibe levofloxacino endovenoso. 2 semanas después presenta dolor abdominal, deposiciones líquidas y fiebre. O sea, hay diarrea después de haber usado antibióticos. Esto en el examen solo es una cosa, es diarrea por antibióticos asociada a Clostridium difficile. ¿Ya? En la vida real quizá puedan buscar otras cosas más. ¿Cuál de las siguientes medidas diagnósticas sería la más adecuada? Ahí está, la pregunta es diferente esta vez. Mira, de Clostridium difficile solamente les hablan esto, ni siquiera para que hagan descarte. Es detección de toxina, ¿no? De Clostridium difficile. Cuidado, he visto preguntas que dicen detección de toxina en heces. No les dice qué cosa más. ¿Marcarían eso o no? Con todas las demás alternativas, solamente detección de toxinas en heces. Claro, tendrían que marcar, ¿por qué no? O harían coprocultivo. Ya, o sea, voy al hecho. Están pensando en Clostridium difficile. ¿Harían coprocultivo? ¿Harían determinación de parásitos? ¿Les ayudarían algo? ¿Harían una ecografía para diagnosticar Clostridium difficile? ¿O harían una sigmoidoscopía con biopsia? No. Ya, o sea, cuidado, la forma como pregunten no les tiene que inducir al error. Ustedes tienen que responder igual. ¿Ya? Hay veces que en el afán de querer modificar las preguntas, y eso está clarito, omiten algunas cosas. Entonces uno más o menos tiene que intuir y marcar. No puede desperdiciar la pregunta. Vuelvo a recordarles, es inapelable los resultados. Así se hayan equivocado, como en el último examen hay como 4 errores, pero no se puede hacer nada. ¿Ya? Hay que marcar. Muy bien. Y el factor patogénico fundamental de la enterocolitis pseudomembranosa por Clostridium difficile es lo que produce, ¿no? Literalmente defeca membranas, se ve como membranas, ¿ya? Por eso se llama colitis pseudomembranosa.
¿Cuál es lo fundamental para sospechar de colitis por Clostridium difficile? Así es. Porque el solo hecho que haya estado en unidad de cuidados intensivos no es suficiente. No tiene nada que ver que haya comido mariscos. ¿Ya? La manipulación de ganado, dice, o productos derivados del mismo. Viaje a ningún sitio tampoco. El uso previo de antibióticos. Así es. Esto de aquí solamente es para complementar. ¿Ya? Nunca han preguntado, por si acaso. Pero como ahora están preguntando cosas, de repente se les ocurre preguntar. Nunca han preguntado, ¿ah? ¿Ya? Y si alguna vez van a ver este tipo de patología, solamente lo van a ver en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Es el único lugar donde he visto que sí hacen este tipo de diagnóstico. Quizá haya en todos los hospitales, pero no diagnosticamos. ¿Ya? Enfermedad por priones. ¿Ya? Este es el único, ¿no? El Creutzfeldt-Jakob, ¿no es cierto? El que, digamos, es el llamativo, el que alguna vez han preguntado, pero no en los exámenes que nosotros damos. ¿Ya? Y no es porque no lo tengamos. Si lo diagnostican acá es porque sí hay. La diferencia es que no es tan común o no es de trascendencia de repente. Podrían preguntar. Entonces vamos a solamente recordar 2 o 3 cosas principales. Esto no es que sea intrahospitalario. A partir de acá para allá es una miscelánea de lo que falta, así puntual nada más. ¿Ya? Su distribución es universal, entonces debe haber en el Perú, ¿no es cierto? ¿Ya? Debe haber en el Perú. Hay un solo mecanismo de transmisión que ha estado demostrado y es el iatrogénico. Muy relacionado con el trasplante de córnea, acuérdense, ya ese es uno de los principales factores. Donde hay trasplante de córnea, hay que pensar que hay riesgo para desarrollar en algún momento esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Ya? Trasplante de córnea, está relacionado a eso. Es iatrogénico básicamente la transmisión. ¿Ya? Cuando se colocan electrodos para electroencefalogramas, para electrocardiogramas, qué sé yo, ¿ya? O a veces intracraneales también, a veces para medir la presión intracraniana bajo ciertas circunstancias, también a veces se necesita electrodos así. Podría ser que está relacionado a eso, pero más es en trasplante córnea, ¿ya? Se ha descrito estas otras cosas también. Ya, aquellos tratados con hormona de crecimiento de origen humano también. Entonces, cuando usen hormona de crecimiento para algún tratamiento, asegúrense de que no tenga procedencia humana, ¿ya? Esto ya ha ido siendo retirado, pero todavía queda, ¿ya? Como la vacuna antipolio oral que ya no debería usarse, pero todavía se sigue usando, algo así. Seguramente con el tiempo va a retirarse. Pero lo que no va a cambiar es el trasplante de córnea. Entonces, si por algún factor de riesgo les van a preguntar, podrían manifestar trasplante de córnea. Hay que tenerlo presente, ¿ya? Va a afectar tanto la corteza cerebral como cerebelosa, ¿ya? Importante. Hay algunas características que es para recordar. Uno de ellos, por ejemplo, es que ni en sangre ni en líquido cefalorraquídeo ustedes van a encontrar alguna alteración. Es totalmente normal. No se mueve proteínas, no se consume glucosa, no hay aumento de células, no hay absolutamente nada. Ningún examen en sangre les va a hacer sospechar en esta posibilidad tampoco, ¿ya? Lo que sí es cierto, se presenta más en personas de edad avanzada, ¿ya? Se presenta más en personas de edad avanzada y tiene estas características clínicas, ¿no? Demencia senil, decimos, ¿no? Habría que investigar las demencias seniles, de repente por ahí no es tan senil, ¿no? Hay dificultad para poder desplazarse, ¿ya? Y algunas condiciones neurológicas que son más que todo detalles. Lo cierto es que evoluciona rápidamente. Desde que se manifiesta clínicamente hasta que fallece el paciente es corto el tiempo, ¿no? Una sobrevida muy corta, habla de menos de un año. Pero acuérdense que le van a hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo, no va a encontrar nada, estudio de sangre también normal. El estudio anatomopatológico es el que les va a dar orientación al diagnóstico, ¿ya? El anatomopatológico. Y muy pocas veces se hace biopsia de parénquima cerebral, ¿no es cierto? Normalmente no se recurre a eso. Además, bueno, si el viejito se ha vuelto demente, bueno, se volvió, pues, ¿no? ¿Para qué vamos a molestarlo? Lo dejamos ahí. Pero podría ser que sea de esa forma. Entonces, la tríada anatomopatológica es esta que están viendo aquí, ¿ya? Placas amiloides, astrogliosis, así como suena. Y esto es quizá lo relevante. Esto es lo que van a encontrar y les va a decir, esta es la respuesta. Alteración espongiforme de las neuronas. Esa palabrita espongiforme es la clave. Ya, en todas las preguntas que han considerado esta patología, ingresa este enunciado, ¿no? Alteración espongiforme o degeneración espongiforme también le llaman, que es algo parecido, ¿ya? Con microvacuolas a nivel de sustancia gris, ¿ya? Acuérdense, degeneración, alteración,
transformación de repente espongiforme de las neuronas, ¿ya? Con aspecto microvaculado, con inclusión de vacuolas en la sustancia gris. Lo demás pueden mencionar o de repente no también. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, uno porque para que recuerden, por la figurita, de que la anatomía patológica es la única que, digamos, te orienta así fidedignamente, y la otra es de que este tipo de agente etiológico, porque tampoco no está muy claro, ya podría o definitivamente podría evitarse con el uso del hipoclorito de sodio, o sea, la lejía, ¿ya? Porque acuérdense que hay bacterias que resisten a todo, ¿ya? Agentes etiológicos que resisten a todo. En este caso está demostrado, ya que esta es la sustancia que podría de alguna manera neutralizar. Pero lógicamente no se va a tratar con lejía a nadie, ¿no? ¿Ya? Pero más o menos así es la cosa. Anatomía patológica, y hay que acordarse de esto acá. ¿Por qué? Porque en las alternativas lo consideran también. A ver, vamos a ver, miren. Una pregunta tan sencilla como esta, que dice, ¿cuál de las siguientes enfermedades típicamente cursa con un líquido cefalorraquídeo normal? Podría ser pregunta examen. Está bien, no han preguntado hasta ahora, pero podrían preguntar. Y miren las alternativas que les dan. Hasta nombres medio raros, ¿no es cierto? Como este acá. Neurosífilis, meningitis por citomegalovirus, encefalitis herpética. Lo que les quieren insinuar aquí es que ustedes vean herpes y digan viral, por lo tanto, no, viral no es normal. No consume glucosa, que es otra cosa, pero mueve proteínas, mueve células a predominio mononuclear. El único que no va a causar absolutamente ningún tipo de cambio en el líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Entonces, cuidado, esa es una forma de preguntar. Ya han preguntado, no en nuestro medio, esta es una pregunta de fuera, pero si preguntan, yo creo que esta forma sería una forma de preguntar. Y desperdiciar una pregunta de este tipo, ya por no abordarlo en clase, no sería nada conveniente. Acuérdense, llévense esa idea. Líquido cefalorraquídeo normal. ¿Cuál de los siguientes métodos consigue inactivar el germen transmisible responsable de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Alcohol, hipocloritos, ebullición, radiación ultravioleta, formalina. Otra forma de preguntar. ¿Cuál era? Hipocloritos, es lo único, ¿ya? Y por eso es que les he mencionado, porque han considerado en alguna pregunta. Esta otra, la triada, alteración espongiforme de las neuronas con aspecto microvaculado de la sustancia gris. Astrogliosis y placas amiloides. Se presenta en una de las siguientes entidades y les dan también alternativas. Si uno no ha repasado, esto lo va a dejar pasar, ¿ya? Pero ya hemos visto que esa anatomía patológica es la que se ve justamente en la alternativa E, ¿no? En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, para que repasen nada más. Y esta manera de cuadro clínico, miren, podría representar cualquier cosa. Dice, una mujer de 60 años presenta demencia rápidamente progresiva, y de hecho que es rápidamente progresiva porque si en un año va a matar, ¿no es cierto? La exploración neurológica muestra mioclonías, disfunción cerebelosa, eso puede ser de cualquier cosa. La analítica sanguínea no muestra alteraciones. En el electroencefalograma se observan complejos periódicos bilaterales, cosas que a veces sirven de distractor porque son inespecíficos, ¿ya? La tomografía craneal cerebral muestra signos de atrofia cerebral. Cualquier demencia te da eso, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y aquí elijan ustedes cuál considerarían. A ver. Botulismo, así se presenta como demencia. El botulismo es alteración de pares craneales. Está producido por un Clostridium botulinum, igual que el Clostridium tetani, tiene toxinas y hay que actuar rápidamente. No te puede dar demencia, no te llega a hacer demencia, hay alteración de pares craneales. ¿Ya? Botulismo no es. La encefalitis viral se manifiesta así. La encefalitis viral no te da demencia. La encefalitis viral no te va a producir signos de atrofia cerebral. La encefalitis viral lo que te produce es cefalea, fotofobia, pacientes jóvenes, ¿no? Cuando tú hagas el examen físico, digamos, del paciente, puedes encontrar incluso hasta a veces signos de meningismo, a veces signos de focalización, porque puede hacer efecto de masa, ¿ya? Y si haces el estudio de líquido cefalorraquídeo, obviamente vas a tener ahí alteraciones, ¿ya? El otro dice meningitis subaguda. No te dice siquiera si es bacteriana, si es viral o si es tuberculosa. Si es subaguda debe de ser tuberculosa, lo más probable, ¿no es cierto? Y así no se va a presentar. Acá no habla de signos meningios, no habla de Kernin, de Brusinski, ¿no es cierto? Además, para pensar en una meningitis deberían dar estudio del líquido cefalorraquídeo también compatible. Y el otro dice mielitis transversa. La mielitis transversa
como su nombre lo indica, ya generalmente se manifiesta por paraplegias. No tiene alteración ¿qué les puedo decir? Del nivel de conciencia, no te produce demencia en ningún momento. ¿Ya? Ni la mielitis, ni la misma meningitis. Demencia no produce ninguna meningitis, la encefalitis viral tampoco, el botulismo es alteración de paredes craneales. Solamente prendiéndonos de eso, la única que te puede llevar a demencia en personas de la tercera edad, y nos quedamos con esta alternativa. Entonces, miren, pueden preguntar tan directamente como las anteriores o pueden preguntar de esta forma. ¿Ya? Pero una pregunta de este tipo, si vienes en el examen, no la van a desperdiciar, tienen que buscar la forma de responder. ¿Ya? Son las formas como les podrían preguntar.